Hola, ¿qué tal colombianos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre un tema bastante complejo y difícil que estamos viviendo en Colombia, Venezuela, gracias a la intervención que está realizando China, Rusia, Estados Unidos y otros países, porque buscan restablecer la democracia en Venezuela, porque obviamente hay que sacar al régimen de Nicolás Maduro, ese narcoterrorista de Nicolás Maduro y toda su cúpula en donde está metido el chavismo con Diosdado Cabello, entre otros líderes supuestamente políticos de ese país. Entonces Estados Unidos está realizando como esta intervención para lograr a través de Juan Guaidó recuperar la democracia y la estabilidad de Venezuela, porque Nicolás Maduro ha destruido completamente a Venezuela y ha acabado con su pueblo y ha hecho que todos salgan huyendo de ese país buscando oportunidades de empleo en otros lugares para poder mandarle plata a sus familias para darles de comer. Entonces todo esto ha generado como una incertidumbre en los ciudadanos y un miedo porque no se sabe qué vaya a pasar ni los mecanismos que vayan a utilizar para poder sacar a Nicolás Maduro del cargo y recuperar esa democracia de la que hoy estamos hablando. Entonces, pues a través de muchas noticias y comentarios que han realizado miembros del Centro Democrático y del Uribismo, se está especulando que posiblemente se realice una guerra y que esa sea como la opción más viable para poder sacar a Nicolás Maduro del cargo, y eso es lo que nosotros estamos como con el miedo, porque conociendo al uribismo, que son guerreristas, que les gusta que haya guerra para ellos poderse mantener en el poder, entonces pueden ocasionarla y ellos pues estarán tranquilos allá en Bogotá en sus casas o prácticamente huyan. Y eso también le va a pasar a Nicolás, porque él puede huir para otro país como Rusia, China, a refugiarse allá, mientras los pueblos de Venezuela, de Colombia están luchando, matándose entre sí por una guerra que ni siquiera fomentaron, ni siquiera buscaron, y que los que lo fomentaron están tranquilos en otros países comiendo caviar y comiendo carne super caras como hace Nicolás Maduro con la plata del pueblo que tanto ultraja. Entonces todo ese miedo se está generando en redes sociales, porque y es que es viable y es certero lo que está diciendo la gente, porque ya se ha hablado de tropas militares de Estados Unidos en Colombia, y en otras ocasiones hasta Trump ha dicho que puede haber una intervención militar en Venezuela, y que pues muchas personas y expertos han asegurado que eso puede generar una guerra entre los dos países. ¿Y quiénes somos los que nos vamos a ver perjudicados en una guerra en donde esté metida Colombia y Venezuela? Pues los colombianos y los venezolanos de a pie, los que todos los días salimos a trabajar para sacar adelante estos países, somos los que nos vamos a ver perjudicados y vamos a dar la vida por unos simplemente ignorantes, inhumanos, que son unos políticos que fomentan todas estas guerras y no buscan la vía del diálogo y la democracia para poder sacar al régimen del dictador de Nicolás Maduro del cargo, pues como están utilizando ahorita, que con la presión del pueblo venezolano están logrando que Nicolás Maduro ya quede cada vez más solo y puedan sacarlo del poder y puedan realizar las elecciones democráticas que tanto queremos, para que con independencia se escoja un mandatario que verdaderamente lidere ese país y no lo lleve al desastre y todo lo que ha hecho Nicolás Maduro en Venezuela. Además, hay que tener en cuenta que lo que está haciendo Estados Unidos, Rusia y China no es de gratis. Ellos no están interviniendo en Venezuela porque sí van a ayudar al pueblo venezolano y les importa todo lo que pasa en Venezuela. No, ellos lo que están buscando es proteger sus intereses económicos en cuanto al petróleo. Ellos lo que quieren es que por lo menos Estados Unidos quedarse con el petróleo de Venezuela, o Rusia y China seguir manteniendo esa relación de petróleo con Venezuela, con Nicolás Maduro. Eso es lo que buscan las potencias. Eso no hay que mirar que Estados Unidos está buscando lo mejor para Venezuela o que Rusia apoya lo mejor para Venezuela. Ellos están buscando ese tema económico con el petróleo, porque si ustedes analizan por qué no se meten con otras dictaduras que hay en el mundo, en países en donde son supremamente pobres y no hay ningún rastro de petróleo ni de riqueza, ¿por qué allá no va a Estados Unidos a recuperar la democracia? ¿O por qué no va a Rusia a meterse a apoyar a los que están en el poder para ayudarlos, para que no haya intervención militar de Estados Unidos? En ese sentido, pues hay noticias, hay comentarios que empiezan a decir o a vislumbrar, y hay videos también, que se puede fomentar una guerra entre Colombia y Venezuela apoyada por Rusia, Estados Unidos, algo que vería afectar a las familias campesinas, a las familias pobres, que son los que ponen los muertos. Por lo menos María Fernanda Cabal, Marta Lucía Ramírez, que se la pasan hablando de guerra y se la pasan hablando de Venezuela. Ellos no van a poner la vida o van a coger un fusil e irse al frente de batalla para luchar por Colombia y Venezuela, por el pueblo venezolano. Ellos no lo van a hacer, ni siquiera van a poner a sus familiares ni a sus hijos para que vayan a luchar esas guerras. Entonces vamos a analizar todo lo que ha pasado y algunos comentarios que han realizado. Por lo menos en redes sociales ya se comenzó algunas tendencias que dicen la guerra se puede evitar,
porque es que no podemos estar hablando de guerra. Si queremos sacar al dictador de Nicolás Maduro hay que hacerlo por la vía democrática o la vía del diálogo, como han propuesto otros países, y este Juan Guaidó ha dicho que sí, que acepta esa vía, porque pues la idea no es derramar sangre, y eso mismo también ha dicho Juan Guaidó, porque los colombianos y los venezolanos de a pie somos los que vamos a sufrir y a poner la vida por unos ignorantes que se la pasan es generando el odio en los ciudadanos, generando guerras para poderse mantener en el poder, como ha hecho el uribismo durante muchos años acá en Colombia. Entonces por eso es que se ha creado esta tendencia y la gente ha empezado a comentar. Por lo menos González Paz dice: hay que despreciar mucho la vida, hay que ser muy Uribe, hay que ser muy Trump, hay que ser muy mal a la carrera para promover la invasión y la confrontación armada en otros países. Dice María José Pizarro Rodríguez, la congresista: las implicaciones de una guerra en Venezuela serían dramáticas para ambos pueblos, millones de refugiados en Colombia y miles de muertes en Venezuela. En nuestro país, empobrecimiento, falta de oportunidades, conflicto político y social. Dice Alfredo Paredes: no podemos dejar que los intereses de unos pocos destruyan la vida de millones de personas. Y muchas personas ya empiezan como a publicar pues imágenes como esta que dice que no a la guerra de Duque y Trump, otras personas videos, más personas ya empiezan a mostrar los videos de las movilizaciones militares que están haciendo acá en Colombia hacia la frontera. Por lo menos dice Andrés Clavijo: este video es en el aeropuerto internacional Camilo Daza de Cúcuta, que es la frontera con Venezuela, mostrando la llegada del ejército a la ciudad. Estos movimientos de tropa aumentan aún más la tensión en la frontera. Dice Arturo: cuando los políticos en el poder quieren crear guerras innecesarias, los ciudadanos debemos exigir que no se cometan tales barbaridades, no le sigamos el juego al centro democrático. Y eso es lo que está diciendo la gente, porque es que fomentar una guerra entre los ciudadanos, que bien que hemos sufrido las consecuencias de la violencia en Colombia y las consecuencias de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, y ahora una guerra porque los políticos están buscando quedarse con ese petróleo y esas riquezas que tiene ese país, no es necesaria, porque ya Nicolás Maduro se está viendo acorralado y está viendo que el pueblo ya no está con él y muchos países están apoyando a Juan Guaidó. En cualquier momento sale huyendo para otro país y pues se logre recuperar la democracia en Venezuela. Aunque este tema es mucho más complejo de lo que yo estoy diciendo acá y es mucho más difícil analizarlo así rápidamente como lo estoy realizando, pero acá es como hablar de la posible intervención militar y de la guerra que se está promoviendo en redes sociales y en los sectores políticos de ultraderecha, algo que ninguno de los países necesita, porque bien que estamos pobres, bien que necesitamos ayuda y progreso y no más guerras. Entonces esto nadie lo necesita y no es necesario de ninguna manera. Por lo menos Trump en un momento dijo que la acción militar de Estados Unidos en Venezuela es una opción. No quiero decir eso, pero siempre es una opción. Todo es una opción, no quito opciones de la mesa, afirmó Trump a periodistas en la Casa Blanca. Entonces esto es lo que ha generado esa incertidumbre, porque ya Trump ha dicho que posiblemente se realice una intervención militar en Venezuela para recuperar la democracia supuestamente y sacar al dictador del cargo como presidente. Pero otras cosas han sucedido en estos días, porque apareció la nota del secretario de Seguridad de Estados Unidos que decía que 5.000 tropas a Colombia. Entonces esto empezó como a generar ese miedo de nuevo, porque posiblemente están considerando mandar tropas para Colombia, porque acá Estados Unidos tiene unas bases militares que dejó meter Álvaro Uribe Vélez, violando la soberanía de este país, y utilizando todo ese poderío militar y utilizando el pueblo colombiano, posiblemente se van a meter a Venezuela por la vía militar, por la vía de la violencia y de la guerra, para sacar a Nicolás Maduro del cargo. Entonces ese día que salió esta nota de las 5.000 tropas a Colombia, pues generó la suspicacia en los ciudadanos y el miedo, porque pues nosotros vamos a estar en medio de toda esa guerra y toda esa violencia que se puede estar generando. Pero también crisis en Venezuela: estoy dispuesto a morir por la revolución, hablan los colectivos que resisten en la defensa de Nicolás Maduro. No solo Estados Unidos, Colombia y los países que están en el grupo de Lima y que están apoyando el restablecimiento de la democracia de Venezuela son los que están hablando de intervención militar y de una guerra. También los miembros del chavismo que apoyan a Nicolás Maduro han hablado de que se alzarán en armas y están dispuestos a morir por la revolución. Entonces los ciudadanos que están ahí en la mitad de ese tema de los chavistas y de Estados Unidos van a sufrir todas las consecuencias y pondrán los muertos de estas guerras. Pero también hay muchas cosas que han pasado. Por lo menos Venezuela: Estados Unidos asusta a Nicolás Maduro y mandatario teme guerra como la de Vietnam. Vean,
ya se está hablando como una guerra que sucedió en Vietnam, porque Vietnam está súper lejos de Estados Unidos y ellos siempre buscan que se armen las guerras lejos de sus territorios para que los muertos estadounidenses sean pocos y su país no se vea destruido, sino que otros países en donde ellos van a hacer la intervención sean los que se destruyan, se acaben totalmente y pongan todos los muertos de las guerras que ellos buscan. Entonces muchas más cosas han sucedido y muchas cosas están pasando en los temas pues internacionales en cuanto a Venezuela. Resulta que dos jefes militares de Estados Unidos visitaron la zona fronteriza de Colombia con Venezuela. Esto también ha agravado como la situación, ha generado esa suspicacia porque pues ya Estados Unidos está hablando de mandar tropas. Colombia está moviendo tropas también para la frontera de Cúcuta con Venezuela y otras fronteras que tenemos con ese país y ya los estadounidenses están mandando militares, jefes militares para revisar la situación que está sucediendo acá en Colombia. Pero algo que pues causa bastante miedo en el mundo es este tema del tratado sobre las armas nucleares, porque este tema de Venezuela ha sido como la excusa de Estados Unidos y Rusia para salirse de ese tratado o suspenderlo. Entonces esto puede generar otra vez una carrera armamentística o podemos estar hablando de una guerra fría otra vez, no se sabe, posiblemente, uno nunca sabe con estos locos que están en el poder y que están pues gobernando las potencias como Rusia, China, Estados Unidos, y más que son unos locos bastante apegados a la guerra y a las armas. Entonces eso obviamente va a generar el miedo en los ciudadanos, pero por lo menos miremos este tuit de Claudia Gurizati en donde dice: si esto no les parece derramamiento de sangre, entonces ¿qué es? Les dejo artículo de 2017, sí, cifra del 2017, igual o peor que el dictador Pinochet. Qué horror, Venezuela, más de 5.000 muertos a manos de la policía y el ejército. ¿Por qué miran las muertes en Venezuela y por qué que esta supuestamente es una periodista colombiana, como lo dice en su perfil, no mira las muertes que ocasionó el ejército con los falsos positivos, ocasionó la guerrilla, que ocasionaron los paramilitares, donde miles de colombianos se han visto inmiscuidos como víctimas de toda esta guerra y esta violencia? Ellos no miran eso, ni siquiera que son 10.000 falsos positivos que se ocasionaron en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que fueron 2 periodos. Eso no lo miran, sino Venezuela, y en esa línea está Marta Lucía Ramírez, porque vamos a hacer un ejercicio con su perfil de Twitter, en donde solo bajé hasta el 29 de enero, buscando la palabra Venezuela en el perfil de Twitter de Marta Lucía, aparece 31 veces y solo bajé hasta el 29-28 de enero, es decir, como 4 o 5 días, 31 veces. Marta Lucía ha comentado sobre Venezuela, ha compartido cosas sobre Venezuela, y pónganle que solo tenga unos 40 tweets en estos días, en estos 5 días, y más como el 90% es hablando de Venezuela y poco hablan de Colombia y poco habla de reconstruir este país o de evitar la guerra en Colombia o de solucionar los problemas graves que tenemos en Colombia. Ella como que no le interesa Colombia y solo Venezuela, como si lo hubiesen elegido para que gobernara Venezuela y no Colombia. Entonces, uno de los tweets de los uribistas que causó bastante preocupación y pues causa miedo es María Fernanda Cabal, que dijo: y los políticos apaciguadores de Colombia hablando basura del peligro de la guerra, por mí apoyaría la intervención en todos los países que tengan gobiernos genocidas. Es decir, apaciguadores quiere decir políticos que intentan como calmar las cosas. Dice que es una basura lo que ellos hablan del peligro de la guerra. Es decir, ella quiere que haya guerra, ella quiere que haya muertos. Y todavía tiene el descaro y el cinismo de tener una fotografía de perfil en donde lamenta la muerte de los policías, pero quiere mandarlos como carne de cañón a una guerra que nadie está buscando y que nadie quiere. Y que pues ella no le ve ningún peligro a la guerra y le parece muy bien que se intervengan y se realicen todo este tipo de actos violentos, de belicistas y de guerra, en donde mueren miles de personas, pero ella obviamente no va a morir ni siquiera su familia, ni los hijos, ni nadie. Entonces eso es lo que ella quiere y le parece muy una basura que la gente advierta que la guerra es un peligro. Entonces pues eso es lo que está causando como ese miedo y esa incertidumbre en los ciudadanos, porque obviamente ninguno queremos que se realice una guerra en donde estemos todos los colombianos y los venezolanos en medio, gracias a los intereses económicos y la estupidez de algunos políticos. Y bueno, colombianos, si les gustó este video, espero sus comentarios ahí abajo sobre este tema y ustedes qué opinan sobre si es posible que se realice una guerra después de todo lo que se ha dicho, las tropas, y que pues Estados Unidos no descarta una intervención militar en Venezuela para recuperar la democracia. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, seguirme en las redes sociales porque ya estamos muy activos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.